Shalom y bendiciones, amados del Eterno. Les habla Robert Álvarez de la Congregación Mesiánica Yahshua Ben Yahweh. Hoy estamos a 30 de marzo de 2022, a punto de iniciar un nuevo año, según el calendario hebreo. Es de grande bendición porque es un año que promete, tiene mucha esperanza para el pueblo de Yahweh Elohim, una esperanza bendita, en que cada día que va pasando nuestra redención está mucho más cerca. Por favor, quiero que mientras estamos allí, mientras que iniciamos, que compartan, hermanos, esta enseñanza para que no se quede solamente aquí, sino que esta enseñanza sea difundida a través de las distintas plataformas y que sirva de grande bendición, no solo para usted y para mí, sino para todas las familias que vayan a escuchar este mensaje. Por favor, les pido que si se escucha bien, me lo dejen saber, si el audio está bien, si está perfecto, si se está transmitiendo bien, sino para hacer las correcciones pertinentes, porque es importante que usted reciba esta palabra de bendición, que no es basada en el conocimiento humano, sino en lo que se expresa a través de la Sagrada Escritura. Recordándole que en esta congregación mesiánica Yahshua Ben Yahweh no se habla palabra de hombre, se habla lo que aquí está escrito. Y mientras que esperamos unos minutos que se vayan conectando, nosotros vamos a ir compartiendo, ¿sí? Vamos a irle colocando una cortina musical que será de grande bendición para todos. Hoy traemos un tema que he titulado Un obrero aprobado por Yahweh Elohim. Su implicación, qué es lo que necesitamos para ser un obrero aprobado por Yahweh Elohim. ¿Qué es lo que debemos desechar, descartar para acercarnos más al camino de la bendición y de la obediencia? Shalom Anané Portalatín, Yahweh le guarde y le bendiga. Esta hermana que se conecta con nosotros también, quiero recordarles mientras que iniciamos con esta transmisión, que el día de mañana se va a estar haciendo Tevilá para algunos hermanos que están acá en la ciudad de Cúcuta. Ya se ha expresado que en los próximos días el pastor Adrián Gómez, Yahweh le guarde y le bendiga, va a estar llevando una enseñanza, porque ya dentro de pocos días, dentro de aproximadamente 16 días, se va a dar la fiesta esperada por cada uno de nosotros, que es Pesaj. Esa fiesta que nosotros, el pueblo creyente de la actualidad, ponemos la mirada en la venida de Yahshua HaMashiach, proclamando su venida. Eso es lo que se considera, lo que se hace en Pesaj, ¿sí? Cuando nosotros comemos del pan, que es su cuerpo, y el vino, estamos proclamando su venida. Pero para eso, hermanos, el pastor Adrián Gómez le va a estar enseñando en los próximos días sobre esta fiesta, que es una fiesta profética, no es una fiesta creada por el hombre, es una fiesta que está marcada en Levítico, en el libro de Levítico, en la Torá, y es una fiesta que trae una implicación muy, pero muy, muy especial para el pueblo de Yahweh Elohim, ¿sí? Por favor, les pido que vayan compartiendo allí para que esta enseñanza llegue a muchos hermanos. También recordarles que mañana jueves el pastor Adrián Felipe Gómez también va a estar trayendo una enseñanza de raíces hebreas. También él les va a estar comentando ya más o menos detalles de toda esta fiesta en los próximos días, así que estén muy atentos. El día sábado, Shabbat, me estarán viendo a mí nuevamente a las 6 de la tarde dando inicio de Shabbat, y el día viernes en inicio de Shabbat, y el sábado en Shabbat volveré a estar con ustedes. Bueno, hoy nos vamos a poner en la presencia del Eterno para poder dar inicio a esta predicación. Padre eterno, nos ponemos delante de tu presencia, Padre. Sé tú, Padre Santo, Yahweh Elohim, a través de tu Hijo amado Yahshua HaMashiach, bendiciendo esta palabra, porque esta palabra es tuya, no es mía, Padre Santo. Esta palabra que el día de hoy traigo, la extraigo de lo que me has permitido leer, entender en tu Sagrada Escritura. No es palabra de hombre, es palabra que está acá escrita, que sirva, Padre Santo, para que mis hermanos tengan una enseñanza que sea basada en tu fe, en el poder de tu Santo Espíritu, para que ellos crezcan espiritualmente, que es una de los objetivos de los predicadores, que su fe sea basada en el conocimiento de Yahweh Elohim y no en el humano, y que también desechen todas aquellas cosas que no son agradables delante del Padre,
y que vayan desaprendiendo todas esas cosas que lamentablemente se viene arrastrando para introducir la verdad, quien es Yeshua HaMashiach. Padre, hoy nos ponemos delante de tu presencia, Padre Santo. Habla tú a través de mí, Padre, para que yo mengüe y seas tú exaltado. Que tu nombre sea exaltado, Padre, en todas las naciones. Que tu nombre retumbe como poderoso gigante en cada una de las naciones de las cuales tú has creado, Padre Santo. Te lo pido en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que mis hermanos vayan ingresando y los que no también, que cuando vean esta enseñanza sirva de grande bendición para muchos, porque acá se va a detallar, Padre, se va a hablar de tu redención, de tus milagros y de tu venida, Padre Santo, y lo que a ti te agrada. Aquí no se está hablando palabra humana, por eso en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nos vamos a dedicar a denunciar el pecado, a denunciar lo que a ti no te agrada y a exaltar tu santo y poderoso nombre. Bendito sea. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach voy a hacer la bendición que aparece en número 6:22. Dice, Yahweh le ordenó a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Por favor, incline su cabeza allí donde está, hermano. Amado hermano, hermana, dice, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh te mire con agrado y te extienda su amor, Yahweh te muestre su favor y te conceda la shalom. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Dice la palabra en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, bendecidos sean todos, hermanos. Gracias por conectarse con nosotros. Veo que por allí ya la hermana Pilar Margarita se acaba de conectar. Reina Milán también, Pilar Margarita nos dice por ahí, shalom, 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 hermana. Ya los que deseen que le agreguemos al grupo de la congregación, dejen su mensaje en la mensajería privada de Facebook y con todo gusto le estamos agregando a esta congregación para que sirva como el epicentro de la verdad, porque acá nosotros hablamos lo que dice la Sagrada Escritura. Por favor les pido, hermanos, que ustedes allí donde están, por favor les pido que vayan buscando su Sagrada Escritura. Vamos a estar leyendo el capítulo 2, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 14. ¿Sí? Repito, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y lo hacemos de la siguiente forma. Dice, no dejes de recordarle esto, adviérteles delante de Yahweh que eviten las discusiones inútiles. ¿Por qué arrancamos con esto, hermanos? Porque veo que usted y yo, ya que hemos empezado a caminar en los caminos de el gran yo soy, de Yahweh Elohim, ya nosotros debemos fijarnos en ser un obrero aprobado para Yahweh Elohim, ser obreros aprobados delante de su santo nombre. Esa es una de las cosas que usted y yo debe ser nuestro norte, ¿sí? Porque hay muchos, así como yo lo dice acá, fíjense que en el versículo 14 que acabo de leer, dice, no dejes de recordarle esto, porque a Timoteo se le dan algunas, que es el hijo espiritual de Pablo, ¿sí? Le dice lo siguiente, Timoteo, ve y enseña esto, ¿sí? Y es lo que nosotros estamos hablando esta noche. Una de las cosas que él nos dice a nosotros, los obreros, es que no dejes de recordar esto. Por eso que yo se lo estoy diciendo esta noche. Dice, adviérteles delante de Yahweh que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. ¿Usted quiere saber cómo comienza a ser un obrero aprobado para Yahweh Elohim? Cuando su lenguaje, cuando su enseñanza está basada en la enseñanza hacia su hermano, allí usted está comenzando a dar sus primeros pasos. ¿Por qué? Una de las primeras advertencias que nos conseguimos acá en este versículo 14 es que de entrada lo que dice es, recuérdales que eviten las discusiones inútiles. ¿Qué es lo que nos encontramos hoy en día en cualquier momento donde estamos, donde caminamos, cuando hablamos, cuando nos enteramos que hay un creyente y cuando nos enteramos que hay personas que están dando sus primeros pasos? Lo primero que hace es empezar a pelearse unos con otros diciendo, es que esto es así, esto es así, esto es de esta forma. Dejan atrás la verdad verdadera, que son las Sagradas Escrituras, para establecer las suyas propias, ¿sí? Y esto fue una de las cosas que nuestro don Yeshua HaMashiach fue lo que les recriminó, les llamó la atención a los fariseos. ¿Por qué?
porque ellos comenzaban a hablar de unas cosas que prácticamente el escucha, el que no sabía de la Sagrada Escritura, el que estaba allí prestando atención a la discusión que había, decía, es que yo no quiero ser como ellos. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por culpa de todas estas cosas y por las malas acciones es que el nombre de nuestro Abacadosh se blasfema por culpa de aquellas mismas personas que lo que hacen es tomar la palabra de Yahweh Elohim para discutir, para predicar por envidia y para todo este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Porque nosotros debemos ser garantes de que cada vez que usted y yo hablemos la Sagrada Escritura, no la hagamos para envidia, para pelear entre hermanos, ni mucho menos para creernos mejores unos que los otros, no. Nosotros estamos acá para ser simples obreros. Lucas 17:10 dice lo siguiente, Lucas 17:10, nosotros somos, lo voy a parafrasear, simplemente somos siervos sin mérito que solo sabemos hacer lo que se nos enseña a hacer. Si usted y yo no se nos hubiese enseñado que debemos hablar la Sagrada Escritura, si no tuviéramos este libro en este momento, esta instrucción de vida, yo le apuesto que ni usted ni yo pudiéramos hacer algo bueno delante de los ojos de Yahweh Elohim, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuviéramos en nuestras pasiones, estuviéramos en cada una de nuestras cosas, en nuestras peleas vanas, en todo ese tipo de cosas. Pero es gracias a que el Abacadosh se fijó en todo, en nuestra instrucción, nos deja esta Sagrada Escritura, nos hace una advertencia para que usted y yo podamos entender las cosas que al Abacadosh no le gusta para que podamos ser aprobados. Eso quiere decir que nuestro Abacadosh, bendito sea su nombre, siempre nos mira para bien y no para mal. Pero a quienes mira para bien y no para mal, ya sabemos que algunos israelitas en algún momento, ya esa prédica la hablamos, en algún momento sí los miró para mal. ¿Por qué? Porque ellos decidieron darle la espalda a Yahweh Elohim y decidieron hacer idolatría, pero de frente, ¿sí? En ese momento el profeta vino y se presentó delante de ellos y le dijo, ¿por qué ustedes le rinden culto a la diosa del cielo? ¿Verdad? Entonces ellos decidieron no hacerle caso y dijeron, es que cuando, dicen ellos, los israelitas, es que cuando nosotros le rendíamos culto a la reina del cielo, no nos faltaba nada. Cuando dejamos de hacerlo, entonces empezó a venir los problemas. Y por eso ellos tomaron la decisión de que le iban a dar la espalda a Yahweh Elohim y iban a continuar haciendo idolatría. A ellos, a los que así se comportan, Yahweh los mira para mal y no para bien. Entonces vamos a entender las dos diferencias, ¿sí? El día de hoy, como les estoy diciendo, se les está enseñando las cosas que no se debe hacer y las cosas que sí se deben hacer para ser agradables delante de Yahweh Elohim. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando nosotros nos vamos al versículo 15, hermanos, ustedes que se acaban de conectar, Shalom Isabel Hernández, ustedes que se acaban de conectar, nosotros estamos estudiando la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 14. En este momento voy por el 15, y dice, esfuérzate por presentarse a Yahweh aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Listo. Acá hay una diferencia. En una nos dice, la primera parte nos dice, no pierdan su tiempo hablando cosas vanas, ¿verdad? Porque los que los están escuchando se van a alejar por esa peleadera, por esa rencilla. Pero después nos dice que nos dediquemos a presentarnos aprobado ante el gran yo soy, hablando la palabra de verdad. ¿Cuándo sabemos que la palabra es de verdad? Cuando está conforme a lo que se lee en la Sagrada Escritura. Cuando usted que tiene su Biblia en la mano empieza a ver lo que yo le estoy hablando, usted es garante de que yo le estoy diciendo lo que yo, Robert, le estoy diciendo de la congregación mesiánica Yahshua Ben Yahweh, yo le estoy hablando lo que está escrito acá. Por eso es que nadie va a poder refutar a lo que dice la palabra. Cuando usted y yo, hermano, nos encontramos en un bus, en una camioneta, en el servicio público, en un banco, una entidad financiera, como le dicen aquí, cuando nosotros nos encontramos en un colegio, en una universidad, en un hospital, y nosotros comenzamos a hablar lo que dice la Sagrada Escritura, nadie va a poder refutarnos a nosotros de que lo que está escrito allí, nadie va a poder refutarnos que lo que está escrito allí es palabra nuestra. Nadie lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Yahweh Elohim es fiel, es verdadera, eficaz, sirve para exhortar, para redarguir, para enseñar, para todo. ¿Sí? Por eso es que cuando usted se basa en la Sagrada Escritura, usted tiene al Abacadosh, al dueño de esta escritura, apoyándole a usted.
¿sí? Porque usted no se está alejando de lo que dice la Sagrada Escritura. Y eso es un punto que tenemos nosotros a favor. Entonces, el ser aprobado por Yahweh Elohim significa hablar su palabra e interpretarla según lo que dice acá, ¿sí? No inventar, sino lo que se establece acá. Por eso es que Timoteo, Pablo le encomienda que vaya y hable las cosas al pueblo como deben ser, no saliéndose de los lineamientos que ya ha aprendido. Por ejemplo, yo tengo un pastor, el pastor Adrián Felipe Gómez, Yahweh le guarde y le bendiga. Él nos ha venido enseñando, nos ha venido instruyendo en la Sagrada Escritura. Él no es que se está inventando nada, no, él lo que habla es porque está escrito, porque es inspirado a través del Ruach HaKodesh, quien le da revelación a través de la Sagrada Escritura. Entonces, lo que yo estoy haciendo esta noche es tomando el puesto como si fuera Timoteo. Yo le estoy diciendo lo que aparece en la Sagrada Escritura para que usted reciba de gracia lo que ya yo recibí. Y esto es una cadena, y así usted va a glorificar el nombre del Abacadosh. Y cuando nosotros, a través de hablar la verdad, damos frutos, ¿verdad? Cuando nosotros damos fruto, cuando cambiamos nuestra forma de ser, nuestro Abacadosh es glorificado y automáticamente el Padre se siente gozoso, así como usted como padre, como madre, se siente gozoso cuando su hijo o hija realiza las actividades que se le encomendaron. Si se da cuenta cómo podemos ser con cosas simples, con cosas sencillas, cómo podemos ser agradables delante de los ojos del Abacadosh, sin estar con tanta discusión, sin estar con tanta palabrería, sin estar con nada. Simplemente al hablar la Sagrada Escritura, al hablarla con verdad, al hablarla según lo que ya está escrito, usted y yo vamos a comenzar a dar algunos pasos y en algún momento, en alguna oportunidad, cuando Yahweh Elohim lo permita, vamos a ser aprobados delante de Él para que esta palabra la podamos entender a mayor profundidad y ya no seamos como niños, como dice la Sagrada Escritura. Porque antes tomábamos leche, pero ahora estamos comiendo ya comida ya sólida. ¿Por qué? Porque ya hemos avanzado, ya estamos encaminados y eso nos va a traer a nosotros la gran ventaja de que el Ruach HaKodesh nos va a seguir instruyendo porque ya ve que vamos caminando con una meta, con un norte bien fijado, y eso es de grande bendición para todos ustedes, hermanos. Por eso es que yo esta noche los invito, les pido, hermanos, que cada vez que ustedes tengan en la mente presentarse limpiamente, aprobado delante de los ojos de Yahweh, usted debe primero hablar la palabra tal cual como está escrita, segundo aplicarla, porque recuerde que no son justificados los que escuchan la palabra, sino los que la ponen en práctica. ¿Sí ve? Entonces ya le estoy dando dos buenos consejos y todavía falta por leer este capítulo. ¿Por qué? Cuando usted tiene estos dos buenos consejos, usted cuando ya se le presente una situación, ya usted va a saber cómo comportarse, ya va a saber cómo reaccionar ante una situación. ¿Por qué? Porque usted está prestando su oído para recibir una palabra que es verdad, que es verdadera, usted la está aplicando y Baruch Hashem, bendito sea el gran yo soy, el Padre se siente gozoso, se siente honrado con cómo lo haría usted con sus hijos, ¿sí? Sigo. El versículo 17. El versículo 16. Shalom, hermano Abel, Yahweh le guarde y le bendiga. Qué bendición son sus oraciones en la mañana para los hermanos del grupo, mi esposa, mi familia, y hay muchos que esperan esa oración temprana, esa oración que cae como un alimento espiritual en la mañana, el primer rocío mañanero que recibimos. El hermano Yahweh le guarde y le bendiga y le haga prosperar en todo lo que hace, hermano, de verdad. Entonces, seguimos con el versículo 16. Evita palabrerías profanas, porque los que se dan en ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Entonces, ¿qué pasa? Vemos hoy en día cómo dicen uno, vivimos por la gracia, no vivimos por la gracia, vivimos por la ley, vivimos por la gracia, y se la pasan peleando todo eso, que si llegase a venir Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, se los encontraría todavía peleando con todo ese tipo de cosas. Cuando la palabra es clara, nosotros vivimos en nuestro tiempo, vivimos por la gracia, ¿verdad? Pero la gracia se activa a través de la fe obediente. Usted no puede disfrutar, gozar de una gracia cuando usted está haciendo lo que no le agrada al Abacadosh, irrumpiendo, transgrediendo todos los mandamientos por los cuales el mismo Yeshua HaMashiach vino a decirnos a nosotros que Él no vino a abolir, sino solamente a cumplir. Él lo que vino a abolir
no se trataba de eso, se trataba de las enseñanzas humanas de las que ya estamos hablando, ¿verdad? Eso, de las enseñanzas humanas, eso no le agrada al abacados. Nosotros debemos hablar lo que está escrito, porque así le agradó a él, así le plació. Por eso es que se ha mantenido su Sagrada Escritura desde ya hace casi 6.000 años y todavía tenemos esta Sagrada Escritura. Fíjense ustedes que el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg en Alemania fue la Biblia. Es el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Entonces, hay películas ambientadas en todo esto. Yo sé que estoy hablando un tema humano, pero hay algunas películas que han tratado este asunto y si usted se pone a ver toda la problemática que ha sido, el mantener esto, que por la gracia del abacados se ha mantenido vigente, se ha mantenido no vigente, se ha mantenido visible, porque hay muchos que han querido esconderla, porque saben que el que tiene la verdad puede manejar la situación de mucha gente. De hecho, puede manipularla a tal grado que, fíjense, hoy en muchas iglesias le dicen a los hombres que no pueden casarse, cuando la Biblia nos enseña otro tipo de cosas. Dice que el sacerdote, en este caso, puede tener una esposa. Dice, tú puedes tener solo una esposa, no puedes dar al vino y tienes que ser un hombre ejemplar que sepa manejar tu casa. Entonces, ¿qué parte de la Biblia dice que no se puede tener una esposa? ¿Sí ven? Entonces, todo este tipo de manipulaciones, cuando se van llevando a cabo, cuando el hombre comienza a meter su enseñanza humana y no proviene de los chamán, entonces allí donde están los problemas, ahí donde se tergiversa la enseñanza, se tergiversa la palabra y ya todo el mundo comienza a andar a su propia conveniencia, ¿sí? Por eso es que la palabra es clara, hermanos, la palabra es clara. Nosotros tenemos que hacer conforme a lo que se nos ha enseñado, nosotros tenemos que hacer lo que escrito está. Y usted verá cómo el rostro de Yahweh, su luz va a resplandecer sobre usted y su pie no va a tropezar, porque Yahweh no es mentiroso. Yahweh nos dijo a nosotros que cuando nosotros, ¿verdad?, andamos en la verdad, que es Yahshua HaMashiach, nosotros no andamos en tinieblas, nosotros andamos bajo la luz verdadera, y esa luz es la que se encuentra en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 nos dice que Yahshua es la luz que vino a alumbrar a la humanidad, a sacar de las tinieblas a todo aquel que estaba en tinieblas. Entonces, lo que yo le estoy diciendo está escrito allí, hermano. Seguimos con el versículo 17. Fíjense bien, hemos leído 2 versículos, ya fíjense toda la problemática que se ha armado, no en la Biblia, ojo, no malinterprete lo que le estoy diciendo, sino la enseñanza humana. Cuando todo este tipo de enseñanzas se llevan al ámbito humano, ya la cosa completamente cambia, porque el humano es subjetivo, hermanos. ¿Qué es subjetivo? Es decir, por ejemplo, a Robert le gusta, voy a decir un ejemplo humano, a Robert le gusta de repente el juego de béisbol, pero a otros les gusta el fútbol, ¿verdad? Si aquí en la Biblia hubiese un elemento que hablase del béisbol, yo iría a favor de eso, ¿sí? Por eso es que le digo que el entendimiento humano es subjetivo, ¿sí? Pero el bíblico no es subjetivo, el bíblico es una orden dada. La Biblia nos habla, nos enseña y nos exhorta a que nosotros debemos hacer lo que allí está escrito. No se va a basar en sentimientos y emociones, no se va a basar en que a Robert le guste algo en específico para yo ajustarlo a mi propia conveniencia. No, así no es, ¿sí? Por eso es que cuando la Biblia nos habla, no nos dice, si tú crees, si a ti te gusta, no, nos dice, dejen de hablar cosas vanas, porque así se alejan de la vida piadosa. Es una orden, listo, y está escrito, no se puede tergiversar, no se puede cambiar. Usted no puede agarrar y eso a conveniencia, y como usted dice, bueno, pero aquí no dice tal cosa y aquí sí dice aquello. Entonces ya allí usted está cambiando la verdad de Yahweh Elohim y eso va a traer un grave problema, no solo para el que lo escucha, sino para usted también. ¿Entiendes? Yahweh los guarde de que cada vez que su palabra, la palabra de Yahweh Elohim, salga de su boca, sea conforme a la Sagrada Escritura y no sea conforme a la parte subjetiva que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Seguimos. El versículo 18, hermanos, estamos ahorita en este momento, estamos en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, empezamos por el 14, vamos por el 18, dice, vamos por el 17. Fíjense voy a leer nuevamente el 16. Evita las palabrerías profanas, porque lo que se dan en ellas se alejan cada vez de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena,
¿Qué es una gangrena, hermanos? Cuando nosotros hablamos de gangrena, cuando lo hablamos, lo primero que se viene a la mente es cuando una persona tiene una herida y esa herida no sana en el momento, no se cura y es afectada por X situación, y esa herida se va tornando rojiza, negra, 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 hasta que va comiendo toda la piel y termina pudriendo el miembro. Por decir, la mano termina agarrando el brazo completo, y si pudiera agarrar el cuerpo lo agarra. Entonces la Abacados nos dice a nosotros que cada vez que nos alejamos de la vida piadosa, de lo que nos enseña la Sagrada Escritura, entonces eso viene a ser como una gangrena, y eso es sumamente delicado, hermanos. Imagínense ustedes una persona que esté padeciendo ahorita de una gangrena, imagínense lo delicado que es eso, que su vida está en peligro. Entonces espiritualmente, el Abacados nos dice acá que todos aquellos que dejan la palabra y empiezan a hablar palabras profanas, todas cosas, sutilezas, enseñanzas que son vanas, entonces allí lo dice, hermano, no lo estoy diciendo yo, se extienden como gangrena esas enseñanzas, ¿sí? Entre ellos estaba Himeneo y Fileto. Fíjense lo que estaban diciendo, que ya se habían desviado de la verdad y andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, ¿entiendes? Y así trastornan la fe de algunos, a pesar de todo el fundamento de Yahweh es sólido y se mantiene firme, que era lo que yo le decía. Hay muchísimos hermanos, le digo hermanos a ustedes, no a los que están torciendo la palabra, porque ustedes son mis hermanos, los que están allí conectados, que toman de su tiempo para recibir instrucción, para recibir estas palabras de un siervo sin mérito, porque solamente me dedico a enseñar lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces usted, hermano, no es de eso, ¿sí? Porque usted sí se mantiene en el conocimiento sólido, en la palabra, y cuando nosotros nos mantenemos en la verdad es la roca. Los apóstoles vinieron a hacer esas columnas sobre la roca, que es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach vino se le conoce como la roca, se da a entender como la roca, porque es piedra de tropezadero para aquellos que abandonan la Sagrada Escritura y les sirve de tropiezo, y para los que sí lo buscan, sirve como esa base firme para que a través de las enseñanzas de los apóstoles en nuestro tiempo hoy al 2022, nos servirá para nosotros ir construyendo ese edificio grande y precioso basado en el fundamento bíblico, ¿entienden? Por eso es que dice que en el momento venidero, cuando venga la prueba, cuando venga la hora de la prueba que debe venir, nuestra obra se va a mostrar tal cual como es. Si usted construyó sobre la roca y sobre esos pilares que son los apóstoles en los evangelios y en la Torá, en toda la palabra, entonces usted sabrá que en ese momento no va a tener ninguna dificultad. Pero hay de aquellos que tergiversando la palabra del gran yo soy, dan enseñanzas, palabrerías vanas y terminan trastornando la fe de muchos. Por eso es que aquí dice que entregaron a Himeneo y a Fileto, que estaban pervirtiendo la palabra del gran yo soy, y esto se volvió como una gangrena, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que voy a decir algo humano también, pero ustedes saben que donde hay una fruta podrida, ustedes saben que hay un tomate y ustedes tienen 500 tomates. Si ese tomate dañado no se restaura, si no se acomoda, si no se busca la manera de cómo enseñar, estoy hablando no literal, no es literal lo que estoy diciendo, pero si no se acomoda, si no se repara esa situación, entonces ese va dañando al otro y al otro y al otro y al otro. Cuando usted viene a ver, se forma la gangrena de lo que yo le estoy comentando. ¿Sí ve, hermano? Entonces, voy por el versículo 19 otra vez. A pesar de todo, el fundamento de Yahweh es sólido. Y es verdad, después de casi 6.000 años todavía seguimos viendo que el conocimiento de Yahweh es sólido. Y ahora que tenemos el Ruach HaKodesh que nos sirve como guía, que es una grande bendición para nosotros, que ya no solamente nos dedicamos a solo lo que diga la Escritura, sino que ahora tenemos algo que habita dentro de nosotros, que es la divina presencia de Yahweh Elohim, y eso nos permite a nosotros, hermanos, ser guiados, porque a nosotros ser guiados por el Ruach HaKodesh, tenemos, como quien dice, otro complemento, pero es un complemento precioso, que es agradable, que es bueno, que es verdad, que nos enseña, nos redarguye, nos dice todo lo que nosotros necesitamos. Porque yo le apuesto a usted, hermanos, que cuando usted va a tomar una decisión, usted le pide: Espíritu Santo, Ruach HaKodesh de Yahweh, ayúdame, ¿qué hago?
¿Entiende? ¿Por qué? Porque Él es nuestro ayudador. Por eso fue que Yeshua, en lo que ascendió a los Shamaim, dijo lo siguiente: es importante, es necesario que yo me vaya para que venga Él, Ruach HaKodesh de Yahweh, para que habitara en nosotros, en su divina presencia. Entonces, cada vez que usted y yo andamos conforme a la palabra de Yahweh Elohim, que hacemos la Tevilá para el perdón de los pecados, cuando somos bautizados a través del Ruach HaKodesh de Yahweh, cuando nosotros nos alejamos de toda esa vida, de toda esa maldad que antes traíamos, la vieja naturaleza, y nosotros nos apegamos a lo que dice la Sagrada Escritura, no tan solo escuchando, sino también obedeciéndola y cumpliéndola o poniéndola en práctica, nosotros nos vamos a dar cuenta que ese Ruach HaKodesh comienza a obrar en nosotros de una manera sobrenatural, de una manera que ya usted no vuelve a ser el mismo. Usted no va a volver a ser el mismo, porque si usted antes robaba, usted va a dejar de robar, porque es el Ruach HaKodesh que le enseña a usted que eso es pecado. Cuando una persona mentía, ya automáticamente va a tener un timbrecito, tin, 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 que le va a decir: lo que vas a decir es mentira, cuidado con decirlo. Y esa es la guía del Ruach HaKodesh. Pero ¿quiénes tienen la divina presencia del Ruach HaKodesh? Todos aquellos que son obedientes, porque para eso está nuestro ayudador. Bendito sea su nombre, Yahshua HaMashiach. Bendito sea, porque solamente Él nos lleva toda la verdad. Por eso es que ustedes se pueden dar cuenta, hermanos, que aunque haya personas que se le lea la palabra, no pueden entenderla. Es porque el Ruach HaKodesh de Yahweh tiene que obrar en ellos. Es la única manera de que ellos puedan entender la palabra. Pero si viven en la maldad, si no tienen una genuino arrepentimiento, entonces eso no les va a permitir que la divina presencia more en ellos, ¿sí? Entonces, sigo leyendo. A pesar de todo, el fundamento de Yahweh es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: Yahweh conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre de Yahweh. Usted y yo, hermanos, que estamos invocando el nombre de Yahweh, debemos apartarnos de toda la maldad. ¿Qué es la maldad? Todo lo que no tenga que ver con la vida que nos manda a tener, que nos llama a tener nuestro don Yeshua. Cuando la gente anda en lascivia, en fornicación, en pornografía, en contiendas, en pelea, avaricia, idolatría, todo ese tipo de cosas, entonces el Ruach HaKodesh no puede morar en una persona así, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ya se sabe, ya se ha entendido en la palabra que cuando el Ruach HaKodesh mora en nosotros, todo cambiamos, somos nueva criatura. Y nosotros, a través del entendimiento de la Sagrada Escritura, pero con base a lo que está escrito y no lo inventado por hombres, es allí donde nosotros estamos siendo guiados a toda verdad. Por eso es que hay muchos que tienen un crecimiento sumamente rápido. No lo digo porque nosotros hayamos querido, no, sino que hay personas que aceptan y dan pasos más rápidos también, porque la misma persona busca genuinamente al Abacados, lo busca de manera rápida, lo quiere que su divina presencia viva y lo acompañe todo el tiempo, y es allí donde el Abacados permite que todo ese tipo de cosas sucedan. El hambre que usted tenga, el hambre que yo tenga espiritual, el hambre de saber, el hambre de enseñar esta palabra, el hambre de hablar de su palabra, porque usted conoce cuando alguien está lleno del Ruach HaKodesh, porque todo el día, escucha hermano, todo el día está hablando de su gloria, está hablando de sus promesas, está hablando de su Hijo amado, bendito sea el nombre del Abacados. Entonces usted puede reconocer allí automáticamente que esa persona está enamorada del Abacados y que el Ruach HaKodesh habita en esa persona. Es por sus frutos, ¿entiende? Es por sus frutos que usted conoce a una persona que es un verdadero creyente. Por eso es que un verdadero aprobado por Dios, usted lo va a reconocer por su fruto. Esa es otra de las características de la que tiene un obrero aprobado por Yahweh Elohim. Dice: como les estaba diciendo, un obrero aprobado por Dios se aleja de todo lo que es maldad, todo lo que es perverso, todo lo que vaya en contra de la Sagrada Escritura se tiene que alejar. Debemos ser santos como el Abacados es santo. Hace poco le decía yo a mi esposa que se lo voy a decir, por ejemplo, con este contenedor que yo tengo acá. Este contenedor que yo tengo acá, vamos a poner un ejemplo, yo lo voy a utilizar solamente para tomar la cena la cena de Pesaj, ¿entiendes? Cuando yo utilizo solamente esto para la cena de Pesaj, esto que yo solamente lo utilizo para eso, queda consagrado para tomar la cena del Adón, ¿entiendes? Yo solamente lo utilizo para eso. Yo no puedo agarrar aquí
y colocar una cerveza, ¿entiendes? Porque entonces ya el origen que somos nosotros, esto lo van a ver como si fuéramos nosotros, ¿entiendes? Este contenedor es usted y yo. Cuando nosotros somos este contenedor y aquí se vacía el vino, el aceite del Ruach HaKodesh, entonces usted ya no puede vertir sobre ese mismo envase ningún tipo de otra sustancia, porque sabemos que nosotros no podemos celebrarle culto al Abacadosh y también al enemigo. Ya bueno, guarde, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto, hermanos? Que nosotros debemos ser santos como Él es santo, así como ustedes saben que nosotros debemos consagrarnos. ¿Qué es consagrarnos? Mantenernos apartados, mantenernos alejados de toda maldad, de toda contienda, de toda mentira y de todo lo que no le agrada al Abacadosh. Eso es ser consagrado, ¿sí? Entonces es otro de los puntos que sería un obrero aprobado por Yahweh Elohim. Usted no se vaya a imaginar, hermano, de que cuando usted, el Abacadosh, vaya a hacer el llamamiento y se encuentra con una persona que está haciendo lo malo, que anda en fornicación, que anda en adulterio, que anda en idolatría. Es imposible, ¿entiendes? ¿Por qué? Aunque aunque el llamamiento, ¿verdad?, de nuestro Abacadosh, porque Yahshua murió por aquellos pecadores. Para eso vino Yahshua, murió por los pecadores, ¿verdad? Pero también una vez que la persona, usted y yo como creyentes, ya entendemos, ya hemos saboreado, como dice Hebreos 10, Hebreos 10, 26 en adelante, dice que una vez que nosotros hemos saboreado el don del Ruach HaKodesh, la vida de las profundidades de nuestro Abacadosh, por decirlo de una manera, lo estoy parafraseando, pero si se da la espalda, entonces ya ahí prácticamente no queda nada que hacer. ¿Por qué? Porque el Abacadosh nos invita a nosotros, hermanos, a que seamos consagrados. Es como yo le estoy diciendo, una vez que nosotros, el Ruach HaKodesh mora en nosotros, debemos tener mucho cuidado de que no se vaya, ¿entiendes? De que no vaya a ser la manera de que nosotros vayamos a blasfemar su nombre, Yahweh nos guarde, o que vayamos a hacer algo que esté en contra del Abacadosh, porque de verdad es mejor que no se lo hubiese conocido, ¿sí? Entonces, seguimos, hermanos. Seguimos aquí, porque la salvación se puede perder. Eso que enseñan por ahí de que la salvación no se pierde. Si no se perdiera, entonces pudiéramos andar viviendo por allí sin ningún tipo de ley, ¿entiendes? Y nosotros, dentro de nuestro cuerpo, mora la ley del Espíritu, que es la que nos escribió con letras de fuego en nuestro corazón, nos escribió la ley de Yahweh Elohim, y esa ley que está escrita acá es la que le dice a usted: no robe, no mate, no sea adúltero, no sea fornicario y no sea nada de eso. ¿Por qué? Porque ya usted se convierte en un israelita, como lo habla la Sagrada Escritura, por la fe obediente en Efesios 2:11 en adelante. Cuando usted comienza y tiene esa ciudadanía, es imposible, hermano, de que usted vaya a querer, después que ya está caminando en esto y que se ha enamorado del gran yo soy, de verdad, yo les diría que debemos seguir manteniéndonos hasta el fin, para que no vaya a ser que una vez creyéndose que han obtenido el galardón completo, se queden atrás, ¿sí? Por eso es que hay que tener muy pendiente de eso, hermanos. Por eso es que la Sagrada Escritura nos dice que el que llegue hasta el final, el que sea paciente hasta el final, el que sea perseverante hasta el final, el que tenga a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y al que persevera en sus mandamientos, a la vida piadosa que nos envía, que nosotros tengamos, es cuando nosotros vamos a obtener esa bendición, que es pasar al siguiente nivel. Ahorita en este momento el Abacadosh está atento a todo lo que usted y yo hacemos, porque los que decimos ser sus hijos debemos andar como Yahshua HaMashiach anduvo, ¿sí? Para poder ser un obrero, que seamos aprobados delante de Yahweh Elohim. Por eso mi inquietud es esa, hermanos, porque veo que hay muchos, como lo dice el versículo 14, hay muchos que comienzan a tergiversar la palabra, comienzan a hablar muchas cosas, se alejan de la vida piadosa, comienzan a tergiversar la palabra tanto así que se ponen a decir unas barbaridades. Y no es que yo me las sepa todas, no, yo no estoy diciendo eso, pero yo me apego a lo que habla la Sagrada Escritura. Por eso es que yo me cuido mucho. Cada vez que usted escuche a Robert hablando a través de esta congregación, o cuando doy un consejo, lo doy basado en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque si yo lo hago a través de mis enseñanzas humanas, yo sé y entiendo que soy una persona que estoy sujeto a pasiones, que estoy sujeto
a decisiones que son equívocas y todo ese tipo de cosas, ¿entiendes? Pero cuando lo hago a través de la luz de la palabra, entonces ya la cosa cambia, ya no es Robert el que está hablando, sino el Ruach HaKodesh a través de la escritura, dando un mensaje con una voz humana como la mía, porque yo soy un instrumento nada más que soy utilizado para traer esta palabra. Solamente somos instrumentos, el pastor y yo, y cada uno de nosotros que llevemos alimento espiritual, que llevemos esta vianda para que usted deje de hacer lo malo y busque de hacer lo bueno. Somos nosotros simplemente elementos utilizados para la gracia de Yahweh Elohim se vea manifestada en sus enseñanzas, ¿sí? Dice, versículo 20, en una casa grande, escuche bien, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, uno para usos más nobles y otro para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, escuche, hermano, preste atención, si alguien se mantiene limpio, es decir, consagrado, apartado, Shema Israel. Eso lo digo yo, Shema Israel significa, oye Israel, usted es Israel, yo soy Israel, ¿entiende? Dice acá, preste atención, versículo 21, si alguien se mantiene limpio, no dice si alguien ya fue limpiado, no, dice si alguien se mantiene, eso quiere decir que es un futuro, se mantiene, es un sostenido, es un verbo sostenido, se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para Yahweh y preparado para toda buena obra. ¿Sí ve? ¿Ve la gran diferencia? Si alguien se mantiene limpio, será útil para toda buena obra. Usted, hermano, y yo, así como yo lo digo a todos, debemos ser unos vasos que nos mantengamos libres de toda contaminación. Debemos ser un contenedor donde el Ruach HaKodesh de Yahweh habite en nosotros para poder ser utilizados para toda buena obra. ¿Entiende? Y disponer de nuestro corazón, hermano. Mire, es tan importante disponer de nuestro corazón. Mire, que eso también le agrada al Abacadosh, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted le llama, mire, vamos a predicar en tal sitio, o vamos a hablarle al hermano que está pasando por una situación, y usted dice, sí, vamos a hacerlo, ¿entiende? Y dispone de su corazón, el Abacadosh, de todo eso se agrada, ¿entiende? Porque usted está demostrando lo que dice aquí. Si usted se mantiene limpio, si usted se mantiene en esa perseverancia, usted va a ser utilizado. Y Yahshua pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces eso también ayuda muchísimo, hermanos. Es también la disposición del corazón que usted tenga, es también la manera que usted quiere llevar la palabra del Abacadosh. O sea, esto es un complemento, esto trabaja una sinergia. Sinergia es una unión de elementos que nos sirven, hermanos, para que usted y yo podamos ser de testimonio, siempre hablando la palabra y siempre poniéndola en práctica. Porque, ¿qué pasa? No podemos ser como han hecho muchos. Yahweh los guarde, Yahweh tenga misericordia, quiera Yahweh que recapaciten antes que sea tarde y que vuelvan al camino de la rectitud, porque ¿qué es lo que pasa? A veces con esas enseñanzas que no son bíblicas, sino que son implementadas por grupos, por cosas que ya no sé ni cómo llamarle, terminan negando a Yahshua HaMashiach. Y eso es delicado, hermano, eso es delicado porque Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente podemos llegar al Padre a través de Yahshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, muy pendiente con eso, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 22, para todos aquellos que me están escuchando, dice, huye de las malas pasiones de la juventud. ¿A quién de ustedes, hermanos, vamos a ser sinceros, a quién de ustedes no las pasiones de la juventud le ha hecho hacer cosas que no son? Entiende que si de repente han tenido un ídolo de la música o alguien que juega algún deporte, todo ese tipo de cosas, hermanos, que se hacen, son pasiones juveniles, pero ya cuando nosotros empezamos a comer el alimento sólido, cuando ya nosotros nos adentramos ya al cumplimiento fiel de la Sagrada Escritura, entonces ya todas esas cosas las dejamos atrás y las tenemos por basura. Como dijo Pablo, ¿sí? Todas esas enseñanzas, todas esas cosas, esas malas prácticas, las pasamos a tener por basura con tal de ganar a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Porque títulos, todo lo que es título, todo lo que es que si un doctorado, que si es magíster, que si es lo demás, delante del Abacadosh lo que vale es que usted sea puro, íntegro y que sea un vaso útil, limpio y sin contaminación para que el Ruach HaKodesh pueda utilizarlo a usted y a mí para llevar el Evangelio según a lo que está escrito, ¿sí? Por eso es que cada uno de nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Esto es un consejo que yo siempre se lo digo.
Negarnos a nosotros mismos es una condición espiritual que nos permite entender, ¿verdad?, que debemos dejar la carne para que el Ruach HaKodesh habite en nosotros. Negarnos a nosotros mismos es una condición espiritual, ¿entiende? ¿Por qué le digo que es espiritual? Porque también es una condición carnal. Si la vemos desde el punto de vista de la carne, es un ejemplo que yo les voy a decir rápido en este momento. Ustedes pueden ver a una dama, a una mujer que se inscriba en un certamen de belleza y esa persona va a hacer rigurosas dietas, va a practicarse de repente algunos arreglos y toques faciales o algo por el estilo, se mete en un gimnasio y se abstiene de comer grasa, de comer azúcares y de comer cosas. Eso es negarse a sí mismo desde el punto de vista carnal, pero yo no me refiero a eso. Me refiero al punto de vista espiritual. Es que usted pueda dejar de gustarle al mundo para que usted pueda agradar al Adón Yahshua HaMashiach, para que el Ruach HaKodesh more en usted. ¿Entiende? Hay dos diferencias. Por eso, hermano, usted tiene que recibir todos estos consejos que se hablan acá. A lo mejor yo lo hago de manera sencilla, a lo mejor yo lo hago de manera como lo he aprendido, pero es la única manera como el Abacados permite que yo hable su palabra de una manera sencilla, de una manera como está escrita acá, sin tanto, yo lo hago así, hermanos. Ya en el debido momento, cuando el Abacados, bendito sea su nombre, me permita aprender mucho más, que me permita desarrollarme más dentro de su palabra, bueno, ya mis palabras no serán las mismas. Pero por ahora me dedico, por eso es que le decía, me dedico como Timoteo, como joven que soy, vengo, le enseño la Sagrada Escritura conforme a lo que está escrito y no a lo que dice Robert. ¿Sí ve la gran diferencia? Negarse a sí mismo desde el punto de vista carnal es de una forma, es abstenerse de hacer algo para agradar al hombre, para agradar al humano, y hacerlo de manera espiritual es cuando usted dice, ya, no voy a desobedecer al Abacados, voy a guardar sus mandamientos, no los voy a transgreder, y es allí donde usted se empieza a negar espiritualmente, ¿sí? Es la única manera de nosotros amar al Abacados. Cuando nosotros amamos al Abacados es porque no transgredimos sus mandamientos. Eso está escrito en Juan 14:15 y Juan 14:21, donde dice que el Abacados mora en nosotros cuando comenzamos a caminar como Él lo desea. ¿Sí entienden, hermanos? Entonces, sigo aquí. Versículo 22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia. ¿Sí ven? Seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Junto con los que invocan a Yahweh con un corazón limpio. Presten atención. ¿Qué nos dice la palabra? Vuelvo a leerlo. Voy a volver a leerlo lento y se lo voy a nombrar. Estoy por el versículo 22 del capítulo 2 de Timoteo. De la segunda de Timoteo. Dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe. ¿Qué dice la justicia? La fe, el amor y la paz. ¿Sí? Junto con los que invocan a Yahweh con un corazón limpio. Donde usted ve a un hermano que es testimonio, siga sus ejemplos siempre y cuando esté basado en la Sagrada Escritura. Escuche lo que le estoy diciendo. Si usted ve que la persona, su vecino es un creyente que es conforme a la palabra y le da un buen consejo, recíbalo, pero antes verifique también que lo que se le está enseñando esté en la Sagrada Escritura. El buen consejo, hermano, le va a salvar a usted y a mí de cometer unos errores garrafales. De hecho, el Salmo número 1 lo dice. Bienaventurado el hombre que no siguió el consejo de los malvados. ¿Entiende? Y que no se sentó en la silla de los escarnecedores. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no prestamos nuestro oído a cosas vanas, entonces ya nosotros nos esquivamos o la palabra nos enseña que nos alejamos de la vida de maldad, ¿sí? Y nos acercamos más a la Sagrada Escritura. Por eso es que debemos evaluarnos, hermanos, de que estemos caminando bajo la luz verdadera, no bajo una luz que podría ser una luz falsa. ¿Entiendes? Porque el enemigo se viste como ángel de luz, pero es una luz falsa. Yahshua HaMashiach, sus enseñanzas, sus mandamientos, su palabra y su vida representan en nosotros, hermanos, la luz verdadera. Si usted dice que camina en la luz, pero transgrede sus mandamientos, entonces no anda en la luz,
si todavía le gusta ir a un sitio donde practiquen hechicería, o si sigue de repente guardando fiestas del mundo donde sabe que se está haciendo dedicaciones a ídolos. No es que los ídolos sean algo, no, para nosotros no son nada, ni para la Abacados mucho menos, ¿sí? Pero dice la misma palabra que cuando una persona se sienta en una mesa donde se está recobrando un ídolo, donde se está ejecutando una fiesta, o algo que se esté haciendo a un ídolo, entonces cuando toman y comparten de eso, también se hacen uno solo con ese ídolo, ¿entiende? Ahí es donde está el problema. Acuérdense lo que les decía, el contenedor que ustedes ven acá no puede servirse para los ídolos malolientes y para Yahweh Elohim. Cuídese mucho de eso. Este es otro de los consejos que yo le doy para que usted sea un obrero aprobado por Yahweh Elohim. Hay muchas maneras de ser un obrero aprobado. La Sagrada Escritura, cuando usted comienza a leerlo, es más, cuando usted lee Deuteronomio 28, ya usted automáticamente va entendiendo por dónde va la situación, ¿sí? Fíjense, incluso les voy a decir algo, miren. En el mismo Génesis, ya le voy a buscar algo, hermano, un momentito. En el mismo Génesis 4, esto se me vino ahorita. Fíjense, dice que cuando Abel presentó a Yahweh lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos y su grasa, Yahweh lo miró con agrado, ¿verdad? Miró con agrado ¿a quién? A Abel, pero también vio a su ofrenda. Fueron dos cosas que vio. ¿Sí ve? No solamente vio la ofrenda, sino que también vio el corazón de Abel. Y también vio la ofrenda de Caín, pero también vio el corazón de Caín. ¿Entiendes? Entonces, nosotros debemos tener cuidado de que nuestra ofrenda y nuestro motivo del corazón sea el correcto delante de los ojos de Yahweh Elohim. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos ser agradables. Hermanos, estos son consejos que yo le ofrezco, que me han servido a mí y son lo que yo le enseño a mi hijo. Por eso es que yo les pido a ustedes, hermanos, de que tengan mucho cuidado de las enseñanzas que están recibiendo, ¿sí? Hay muchos que dicen ser dotados por una luz yo leí una palabra, lástima que no me recuerdo dónde lo dice, pero hay una parte en la palabra que dice, no me toques porque soy demasiado santo para ti. Ya lo voy a buscar. Pastor Adrián, si sabe dónde está escrito, porfa, ayúdeme con eso. De verdad que se me pasó. Pero hay un versículo que lo dice. No me toques porque soy demasiado, o sea, soy demasiado para ti. ¿Entiendes? Y hay muchos que se dicen ser creyentes que se superiorizan ante los jóvenes y personas humildes como nosotros, hermanos. Acuérdense que el Abacados nos dice que el que quiera ser mayor debe hacerse menor, debe hacerse servidor, porque así es conveniente que se haga. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque ya el Abacados lo sabe todo. Él sabe que los gobernantes y todos aquellos que tienen el poder y no tienen temor de Yahweh, entonces su poder lo utilizan, y Yahweh tenga mucha misericordia. Debemos orar porque así le agrada al Abacados. Este es otro ejemplo. No hablen mal de los gobernantes, porque los gobernantes debemos más bien orar por ellos y pedirle al Abacados que les permita entender lo que usted y yo estamos entendiendo este día, ¿sí? Entonces hay personas que tienen un conocimiento, porque no lo vamos a negar, hay personas que tienen un conocimiento extremo referente a la Sagrada Escritura, se saben muchos versículos, se saben la Biblia de adelante para atrás y viceversa. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que se ve acá? La intención del corazón. ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Es para pelear? ¿Es para contender? ¿O es para enseñar? Por eso es que aquí dice, no deje de recordarles que delante de Yahweh eviten discusiones. No hay que caer en discusiones, no hay que contender con las personas, ¿sí? Nosotros lo que sí debemos defender es la fe. ¿Entienden? Judas lo dice. A ver, un momentico. No, ese no es hijo. Mi hijo estaba buscando cuál era, pero no, traíste uno que no es, Robert. Entonces, a ver si lo consigo aquí un momentico aquí. Bueno, ahorita en este momento, o yo se los comparto por el grupo, hermanos, porque fíjense, hay muchos que son así, que se ponen nombres se ponen nombres llamativos, se sientan en los primeros puestos,
Hay mucha gente que lamentablemente ha perdido la humildad nos debería caracterizar a nosotros los creyentes, porque nosotros no somos nada. Si el Abacados no nos hubiese llamado, ni usted ni yo fuéramos nada, ni es que más, no somos nada. No somos nada. Nosotros somos simples siervos que a través de la Sagrada Escritura hemos sido instruidos para hacer lo que el Abacados le gusta, porque si no, no fuéramos nada. Nadie puede jactarse delante del Abacados, nadie, ¿entiendes? Ahora, lo que sí podemos hacer es practicar las cosas que el Abacados nos ha enseñado, y es allí donde el Eterno nos mira con compasión y nos da nos brinda de su gracia con una mayor plenitud, ¿sí? Bendito sea el Abacados por todas esas cosas. Por ejemplo, si puede tomar nota de estos versículos. A ver, ¿cómo somos aprobados? Hay muchas personas que dicen ser aprobados, pero no saben lo que es la santidad, ¿sí? Shalom, hermano Héctor, Yago le guarde y le bendiga. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos hombres y mujeres que ahorita dicen, porque eso es lo que pasa, mire, preste atención, hermano. Hay muchas personas, yo no estoy diciendo que no tengamos un conocimiento en otras áreas, ¿sí? Pero hay algunos que se han dedicado a introducirse en unos campos, ¿verdad?, distintos a la Sagrada Escritura, y allí es donde se encuentra el error. En estos días yo le preguntaba a una persona, ¿usted sabe lo que es la santidad? Me dijo que no sabía, pero estaba leyendo. Ojo, yo no estoy hablando mal de nadie, estoy enseñando para que pongamos la mirada en las cosas que debemos poner primero, porque hay cosas, nosotros debemos, así como cuando usted va a hacer un mercado, hermano, y disculpe que me salga de esto, cuando usted va a hacer un mercado, usted debe buscar cuál es la prioridad, que es lo que necesita. Si usted sabe que usted tiene una dieta baja en grasa, usted lo primero que tiene que buscar son las cosas que le van a traer una alimentación adecuada. Usted no va a buscar una cosa que le vaya, y si tiene poco dinero, ¿entiende? No va a buscar otras cosas de limpieza cuando sabe que está enfermo por comer grasa, ¿entiende? Entonces, todo ese tipo de cosas se hacen así. Ahora, volviendo a la palabra, a veces tengo que decir cuestiones humanas para poder ampliar un poco más el aprendizaje, ¿sí? Entonces, hay personas que se han dedicado a estudiar que si demonología, que si angelología y todo ese tipo de cosas, ¿entiende? ¿Qué es lo que sucede? Usted le pregunta, ¿usted sabe qué es la santidad? Y no saben cómo responder qué es la santidad. Pero resulta y pasa que dice la palabra que sin la santidad nadie verá la don Yahshua HaMashiach, nadie le va a ver, ¿entiende? Entonces, fíjense ustedes, la prioridad la están poniendo afuera en otro tipo de elementos que no digo que no se puedan estudiar. Yo no estoy diciendo eso. Cada quien es libre de servirse de lo que desea, pero mi consejo es que busque la Sagrada Escritura primeramente, porque dice la palabra, no lo digo yo, que sin santidad nadie le va a ver. Entonces, cuando se presenten delante del Abacados y dicen, no, es que yo me sé los ángeles, ay, mira, el ángel tal, y el ángel tal, y el ángel tal. Ajá, y la santidad, el consagrarse, el no romper los mandatos, la justificación. Yo le pregunté a uno también, hermano, ojo, esto lo he aprendido yo, el Abacados me lo ha permitido entender, me lo ha enseñado porque el Padre me lo ha enseñado, no soy yo, ¿entiendes? Cuando yo les digo todas estas cosas, la gente sale huyendo porque yo le digo, ay, ¿tú sabes qué es la justificación? No me saben decir qué es la justificación, ¿entiendes? Entonces, para esto es que estamos nosotros en esta congregación, para llevar el buen consejo, para llevar la buena enseñanza, para enseñar lo que está escrito acá basado en la Sagrada Escritura y no en el conocimiento humano. Cuando nosotros vaciamos este contenido, esto que aparece acá en la Sagrada Escritura, en ustedes, el Ruach HaKodesh hace para lo que está, para llevarnos a toda verdad, ¿sí? Nosotros los predicadores y el pastor en este caso, llevamos la Sagrada Escritura para que usted reciba esa semilla ya germinada. Nosotros estamos tratando de preparar una semillita bonita que ya esté germinada, nada más para colocarla allí en su terreno fértil, y uno siembra y el otro riega, pero el que da el crecimiento es Yahweh Elohim. ¿Sí se dan cuenta ustedes, hermanos? Pero ¿cómo se da el crecimiento? Solamente Él lo sabe. Demuestre usted que va por el camino de la rectitud, que va por la senda de la rectitud, y usted verá cómo el Abacados, su justicia le va abriendo camino, ¿sí? Porque ahí lo dice la Sagrada Escritura. Si yo me pongo a leer, mire, fíjense,
Otros buenos consejos, hermano. Y yo cuando me pongo a hablar de la palabra, aquí podemos durar muchísimo. Fíjense lo que dice Isaías 58. Isaías 58. Disculpe que me salga del tema. Mire lo que dice aquí. Después lo leen ustedes en su casa, pero fíjense lo que dice aquí. Dice, voy a leerlo desde el 8. Sí, voy a leerlo aquí, desde el 8. Si así procede, entonces busque usted en su casa, luego, lo que dice el capítulo 58 de Isaías. Léalo completo, pero yo le voy a leer a partir del 8 en adelante. Si así procede, eso significa que ya la vaca 2 nos da una serie de lineamientos. Dice, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, y tu justicia te abrirá camino, y la gloria de Yahweh te seguirá. Llamarás y Yahweh te responderá, pedirás ayuda y él te dirá, aquí estoy. Entonces, hermano, cuando ustedes se ponen cuando se ponen a leer eso que dice allí, ¿entiende? Y usted va recibiendo toda esa instrucción, usted va comenzando a ser un obrero aprobado por Yahweh Elohim. Entonces, cuando usted es aprobado, cuando usted se empieza a portarse aprobado delante de Yahweh Elohim, es imposible de que la vaca 2 no vierta su gracia sobre usted, que no vierta su favor sobre usted y que usted sea encaminado, que sea tomado ya como ese instrumento para usos dignos, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Disculpe que, como les estoy diciendo, a veces mis enseñanzas, mis predicas puedan ser un poco más sencillas, ¿no? De repente no lo hago con tanta elocuencia, con tanta sabiduría en la palabra, pero créanme, hermanos, de que cada vez que yo me presento delante de ustedes para hablarles de la Sagrada Escritura, lo hago desde el corazón, hermanos, con lo que en el corazón el abacados me ha puesto, yo lo comparto con ustedes, porque para mí es importante, hermanos, de que ustedes sigan estos buenos consejos, porque con pequeños pasos se logran grandes cosas, ¿entiendes? No es lo mismo que estemos allí sin hacer nada, a que de repente digamos, wow, ya aprendí que debo ser un obrero aprobado. Bueno, voy a dejar de hacer esto y voy a dejar de hacer esto y voy a comenzar a hacer esto. Entonces usted comienza a dar sus primeros pasos, ¿sí? Sigo. Dice aquí, mira lo que dice aquí, el versículo 24 de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Y un siervo de Yahweh no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Yahweh les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo de que se despierten y escapen de la trampa que el diablo, Yahweh los reprenda, los tiene cautivos, sumisos a la voluntad del diablo. ¿Entiende? ¿Qué les estoy diciendo con esto, hermano? Cada vez que el pastor y yo con amor nos dedicamos a traerles la palabra, a traerles estos mensajes, lo hacemos para que desde el punto de vista bíblico, no humano, usted pueda captar todas estas enseñanzas, todas estas predicaciones que se están haciendo, se hacen para que usted reciba y sea lleno de la palabra, no de conocimiento humano. Ese es el primer objetivo de nosotros los predicadores. Si ustedes me preguntan a mí, ¿para qué existe un predicador? Y yo les digo lo siguiente, para que simplemente les lleve la Sagrada Escritura y ustedes vean en ellas un plato servido que contiene tantas bendiciones que usted va a querer tenerla en su casa todos los días. Soy Robert Álvarez, me siento lleno de gozo, hermanos, cuando veo a varones y mujeres allí, hermanos de la congregación, dedicándose a escuchar estas enseñanzas. Lo hacemos con humildad, hermanos, lo hacemos sin ánimos de ofender a nadie, lo hacemos desde la perspectiva bíblica, con el corazón en la mano. Cada vez que nosotros nos presentamos a enseñarles este tipo de predicaciones, se hacen, hermanos, para que usted siga avanzando, no para que se quede allá, no por envidia, no para que diga, es que el que sabe más siempre sabe más. No, nosotros entregamos lo que el abacados nos ha permitido obtener, aprender, para que usted también siga creciendo con nosotros y que vayamos de hombro a hombro, de codo a codo, porque el día de mañana pudiera ser yo el que necesite su palabra. Yahweh les guarde y les bendiga. Vamos a cerrar con esta pequeña oración. Padre Santo, nos ponemos delante de tu presencia, Padre. Gracias por haber hablado a través de mí, Padre amado. Tu palabra, no la mía, Padre Santo. Te bendigo, te alabo y te exalto, Yahweh, a través de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Sé tú, Padre Santo,
llevando esta palabra a mis hermanos, que el día de mañana cuando otros la escuchen la entiendan, Padre, aunque lo hago de manera sencilla, yo sé que mis hermanos la recibirán con grande bendición, Padre Santo, con gran gozo, Padre amado. Gracias, Padre Santo, porque tú nos guías a toda verdad, Padre. Tú eres el que tomas los tiempos, tú eres el que enseñas, Padre. Tú eres el que enseñas a cada uno de mis hermanos a que su fe sea incrementándose, Padre. A que sean testimonios, Padre Santo, a que sean esos frutos que lleven, a que sean esos árboles que llevan buen fruto, Padre, porque por su fruto los conocerán, Padre Santo. Por eso te bendecimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Despide a mis hermanos, guárdale su noche, trae una noche reparadora, Padre, para que mañana su jornada laboral, Padre, sea de bendición. Que sueñen contigo, Padre, pon en ellos, Padre Santo, el querer y el hacer, Padre, y que nunca, Padre, se aparten de tu palabra, Padre, ya que tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Hermanos, qué grande bendición haber podido compartir con ustedes. Mañana el pastor Adrián Felipe Gómez va a estar predicando acerca de las raíces hebreas de la fe. Mañana. Recuerden que ya quedan solo 16 días para la celebración de Pesach. Ojo, es una fiesta profética, no es cualquier fiesta, es una fiesta profética señalada, descrita en la Sagrada Escritura, y usted como israelita debe cumplirla. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros comemos del pan y del vino, proclamamos la venida de Yeshua HaMashiach. Y eso fue una de las cosas que Él nos dijo a nosotros cuando partió. Recuerden cuando partió el pan, ustedes ven así, mire, cuando partió el pan y lo entregó, como dice el camino de Maús. En el camino de Maús ustedes revisan en la Biblia, y en el camino de Maús hay una enseñanza tan grande en ese momento cuando los seguidores de Yeshua no le reconocieron después de haber resucitado, fueron caminando y Yeshua les dijo, ¿por qué es tan triste? Y él les dice, ellos le dicen, es que tú eres el único que no sabe lo que pasó. Nosotros obligábamos que Yeshua fuera nuestra salvación. Y él les dijo, qué torpes y lentos de corazón son ustedes. ¿Entiende? Y les tuvo que enseñar desde Moisés hasta los profetas la palabra. Y en el momento, escuche bien, en el momento que hizo así, que se presentó, que les dio pan y vino, se abrieron sus ojos. ¡Qué bendición, hermanos! Por eso, hermanos, es muy importante que ustedes vean la enseñanza de esta fiesta de Pesaj. Que la vean, el pastor lo va a hacer con amor para que ustedes entiendan la implicación espiritual que tiene esto. No es porque nosotros queramos, sí, vayan y celebren Pesaj, no, hay una implicación espiritual muy grande. Mire, la primera vez que yo comí, sentí, esto es algo que es muy, no se halla la manera de explicarlo. Cuando la primera vez que comí, sentí como la presencia del Ruach HaKodesh, como en ese momento sentía como cada vez que masticaba el pan pareciera que lo estuviese moliendo a palo. Eso es algo que de verdad, Santo de Israel, es una situación que uno llora, que uno siente, ¿entiende? Es algo inigualable, hermanos. Es algo inigualable. Algo inigualable poder comer del pan y del vino de nuestro Adón Yeshua HaMashiach para proclamar su santo nombre. Entonces, hermanos, recuerden, los que se vayan a hacer Tevilá tienen que ver los 3 módulos que están en la página de Facebook. Por favor, los que no están en el grupo de nosotros, la congregación, escriban aparte en el privado y allí nosotros los agregamos, le damos las pautas, porque si usted quiere ser un israelita más injertado al olivo natural, si usted quiere llevar la ciudadanía de los Shammai, entonces estamos a tiempo para que después pueda comer de la Santa Cena, de la cena de Pesaj. Yahweh les guarde y les bendiga, hermanos. Le habló su hermano Robert Álvarez. Bendiciones.